Seguimos en Entre Líneas y como decíamos estamos con Marcos Curleto, flamante presidente de la UCR en Río Cuarto. Marcos, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, enorme desafío asumir la UCR Río Cuarto en este momento, tanto por lo que marcaba Marcos, la salida de un proceso electoral, algo traumático para la UCR, y el plano nacional, que se ve bastante disperso el partido, ¿no? Sí, en realidad es un contexto muy complicado porque todo el proceso electoral del año pasado implosionó lo que venía dando cierta estabilidad política, por lo menos en el escenario nacional, con dos configuraciones electorales muy claras, una el kirchnerismo y otra el no kirchnerismo alineado en Juntos por el Cambio, la emergencia de Javier Milei como referente y después su triunfo electoral hizo que eso volara por los aires. Hoy evidentemente no hay que ser hipócrita, Juntos por el Cambio no existe más, están todos los partidos que lo integraron en un proceso de redefinición, con crisis de liderazgo, crisis de la política tradicional en general. No solo le pasa al radicalismo, le pasa al PRO, Sí, el peronismo tiene un problema enorme. Claro, esa circunstancia está, y a eso se le suma la situación local que, como bien decían ustedes, bueno, estuvo muy lejos de ser el resultado que esperábamos, el que obtuvimos en junio. Más allá de que entiendo que, como en todo proceso, hay cosas muy positivas que creo que tuvo la campaña respecto de quienes se integraron, de mucha juventud participando, de haber tenido un candidato comprometido en caminar la ciudad de punta a punta. Pero bueno, evidentemente hubo errores de lectura y de estrategia que hicieron que todo ese trabajo, incluso el previo, que creo que se había hecho un buen trabajo en el bloque que me tocó integrar junto a Gonzalo y otros compañeros de bancada, no se pudiera traducir en un triunfo electoral que nos depositara de nuevo en el Palacio de Mójica. Así que sobre eso hay que trabajar, es también una de las primeras cosas que tenemos que hacer como conducción del partido, convocar a todos los afiliados, no a los fines de andar señalando a ver quién tuvo más o menos responsabilidad, sino a los fines de, como toda organización seria, poder definir o distinguir cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los errores, tratar de revertir esos errores y ponerse rápidamente a construir una oposición propositiva, pero también firme a la hora de señalar las cosas que nos parece que no funcionan y que de alguna manera tienen continuidad en estos primeros días de gobierno del intendente de Rivas, porque ha sido miembro del equipo de Llamosas y porque ya venía demostrando un fuerte desgaste la gestión Llamosa, sobre todo en el último tiempo, con algunos fracasos rotundos, como por ejemplo en el tema de transporte público, el tema de higiene urbana, el no haber hecho caso omiso a una agenda de seguridad que al final de la campaña lo tuvieron que incorporar a la fuerza y también con algún apoyo del gobierno provincial porque se habían desentendido de ese tema y era un tema de agenda que la gente lo veía y lo ponía todo el tiempo y que nosotros lo laburamos durante 4 años del bloque. Bueno, esas cosas siguen, no ha habido por lo menos en estos 100 días grandes señales de que vaya a haber modificaciones y encima el contexto económico complejiza y complica aún más la perspectiva de futuro y sobre eso hay que trabajar fuertemente. Marcos, ¿tiene un problema además de figuras el radicalismo? Siempre el radicalismo de Río Cuarto tuvo figuras de peso muy importantes, ¿no? Que gravitaban no solamente a nivel local, sino provincial, incluso nacional. Hoy parece haber una orfandad en ese sentido. ¿También tienen que empezar a construir los jugadores que van a salir a la cancha más allá de lo partidario? Bueno, eso está claro, sobre todo, a finales del siglo XX ya se empezó a transformar la política en general y más que el peso de los partidos, si bien siguen siendo herramientas importantes en la construcción democrática, el peso fundamental está dado en la figura o en los liderazgos. Nosotros hace tiempo que no encontramos un líder a nivel nacional que unifique los distintos sectores, las distintas matices que conviven adentro del radicalismo. Por ahí algunos sectores un poco más conservadores, otros más progresistas, pero siempre dentro de una misma línea, como digo yo, que es la línea histórica de una construcción alrededor de la necesidad de la democracia y de una unión cívica a partir de la cual defender las instituciones, generar igualdad social, alternativa, oportunidad y una idea de futuro, ¿no? Eso hace mucho que no lo tenemos. Y a veces pecamos los radicales de vivir en la nostalgia del 83, o del gobierno de Ilia, o de Alvear, o de Sabatini, o de Angelos, o de Irigoyen, y la verdad que eso como matriz histórica nos enorgullece, pero hay un montón de generaciones que no vivieron eso. Claro, pero no interpreta a las generaciones actuales, ¿no? Y nosotros tenemos que presentar una propuesta, tomando lo mejor de nuestra historia, una propuesta que sirva en el presente, pero que proyecte y dé una expectativa de futuro. Hoy a todos esos pibes que no ven futuro,
que viven el día a día como si fuera el último, a los que tienen la posibilidad de juntar plata para un pasaje y ven que la única salida es Ezeiza, le tenemos que dar una alternativa de futuro, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, y en la medida que desde lo colectivo podamos hacer una construcción inteligente, los liderazgos creo que van a ir surgiendo naturalmente. Que yo diga que hay crisis de liderazgo no quiere decir que no tengamos actores políticos a nivel nacional, provincial, incluso local, de importancia o que pueden hacer un aporte significativo en esta construcción. Pero evidentemente no hay ese liderazgo claro que supimos tener en algún otro momento. Bueno, eso se va a construir, o es la intención construirlo desde el comité, con una apertura enorme a todos los sectores del radicalismo, pero también a todos los vecinos que quieran formar parte de ese debate, hay que volver a debatir, animarse a dar discusiones sinceras, sin hipocresías, sin sesgos ideológicos indiscutibles o dogmáticos, digamos, porque en definitiva por ahí en estos últimos días vemos eso, digamos, cada uno se para en su dogma o en su ideología y a veces sin mucho argumento, sin mucho sentido. Ustedes algo decían al principio, de un lado y del otro de la grieta, que antes era kirchnerismo, antikirchnerismo, y ahora es casta, anticasta. Parece que no hay lugar para los tonos grises o los consensos, y me parece que eso es lo que tiene que aportar la política, en este caso el radicalismo. Así que en la medida que eso se configure y se vaya dando, me parece que los liderazgos van surgiendo y se van dando naturalmente, ¿no? ¿Hay que traer a esas figuras del pasado a la mesa para que aporten su experiencia hoy? Digo, a nivel local, que todavía las tienen. Ex intendentes, por ejemplo. Yo creo que no sobra nadie. A nosotros tenemos hoy en vida y participando de la vida política, institucional, también de la ciudad, a dos exintendentes que creo que han sido en algunos ámbitos o en algunos puntos de su gestión muy exitosos, en otros han tenido sus defectos y sus errores, pero me parece que no hay que jubilar a nadie. En todo caso, la propia dinámica de la política, si hay actores capaces de representar mejor el tiempo que vivimos y las necesidades que tiene la ciudad de Río Cuarto, para limitarlo al ámbito local, que se puedan proyectar nuevos nombres o nuevos hombres y mujeres para poner a disposición de la ciudadanía, eso es un proceso natural. Si nosotros seguimos recurriendo como candidatos a los exintendentes, probablemente sea un problema de fondo, no de quienes son intendentes y que todavía hoy tienen, por lo menos en ciertos sectores de la ciudadanía, un reconocimiento de quienes vivieron eso. También hay que ser sincero, ya hay generaciones enteras que no saben o que no conocen cuáles fueron los aciertos y cuáles los errores del exintendente Rins, cuáles fueron los aciertos y cuáles los errores del exintendente Yure. Yo tengo buen diálogo con los dos, me parece que el partido necesita de la experiencia de los dos, pero también hay que promover nuevos liderazgos, nuevas referencias políticas, y en la medida en que todos hagamos un aporte, los más experimentados y los más jóvenes que también tienen hambre de participar y de ser protagonistas, vamos a tener un partido competitivo, e insisto en esto, no solo competitivo en términos electorales, sino que tenga un proyecto claro que le abra a la sociedad y que le dé una perspectiva de futuro, algo que en la Argentina hoy no abunda y que es tan necesario para dejar de vivir en esta angustia que parece ya eterna y que arrastramos hace muchos años, pasando por distintos gobiernos de distinto color político, ¿no? Marcos, algo dijiste recién, pero ¿cómo ves estos primeros 100 días del gobierno de Rivas? Bueno, yo espero que mejore, que encuentre su impronta. No es alguien que recién llega al gobierno, en ese sentido es alguien que viene con mucha experiencia en la función pública, ha ocupado distintos lugares en los últimos 20 y pico de años en la vida política de la ciudad. En los últimos 8 años de gestión Llamosa fue un actor importante de ese gobierno, con lo cual tampoco puede desentenderse la responsabilidad ni de las cosas que se hicieron bien, que en todo gobierno las hay, ni de las cosas que fracasaron. No es un recién llegado al que hay que darle tanto tiempo. Sabía con qué se iba a encontrar el día 1 y me parece que hasta ahora no veo demasiados reflejos que le permitan tener hitos de gobierno o una agenda clara. Y parte de lo que se propuso en la campaña no se viene cumpliendo. La campaña se hizo alusión a una fortaleza supuesta del gobierno, que era el superávit primario, y más allá del contexto de crisis económica, 30 días después salimos con un déficit en la situación económica y financiera del municipio que obliga a tomar deuda en letras por 2.000 millones de pesos. Se habló con una especie de reconocimiento tardío, el fracaso de la licitación de transporte público, de revisar eso, darlo vuelta, y la verdad que a 90 días, 100 días de eso, no hay novedades respecto de cuáles van a ser las modificaciones o qué se planifica hacer con eso, sino que además la crisis se profundiza porque estamos todos los días con amenaza de corte de servicio.
No hay tampoco una perspectiva clara en términos de seguridad respecto al posicionamiento del intendente para con el gobernador. Sí, por ahí en estos días se ha anunciado, se ha hecho mucho énfasis en formar a la Guardia Urbana, pero también esa es una herramienta de prevención o de disuasión, y lo que me parece que estamos necesitando es un liderazgo claro que le exija al gobernador que no se desentienda del problema. Hasta ahora lo que hemos visto es que la ley de seguridad que se envió en su momento a la legislatura hizo que se armaran las guardias urbanas, que en el caso de Río Cuarto ya existía, en su momento se llamaba EPU, y que son una herramienta interesante de disuasión, pero que el problema concreto, no tener móviles en alguno de los barrios de la ciudad, no tener agentes suficientes, no tener la policía capacitada, no tener una justicia con capacidad de respuesta ante el aumento del delito, el aumento de la inseguridad, bueno, no parece ser el camino correcto, con lo cual yo creo que todavía está en deuda y me parece que todavía el gobierno no arrancó, y ojalá que lo haga porque todos los riocuartenses necesitamos respuesta en esos temas, ¿no? Y en otros tantos. ¿Vos decís que falta reforzar la pata histórica de seguridad que es la policía en Río Cuarto? Bien lo de la Guardia Urbana, ¿falta lo otro? Yo creo que la Guardia Urbana, si no está incorporada en un plan estratégico integral donde haya una articulación con el gobierno provincial, tanto a nivel Poder Judicial como a nivel estructura policial concreta, que es la que tiene en definitiva la facultad de intervenir en una situación de delito o de investigar o ayudar a investigar a la justicia. Si no hay una articulación para el delito complejo, con todo lo que tiene que ver con la Policía Federal, las Fuerzas de Seguridad Nacionales y todo lo que tiene que ver con la investigación de lavado de activos, porque por ahí es donde también muchas veces corre el dinero que se obtiene de las actividades ilícitas. Si a eso no le sumamos una perspectiva de prevención en términos de políticas sociales que tengan esta mirada respecto a la prevención de la seguridad, que nosotros estemos en el territorio no solo con este programa, que me parece bien, que vayan a los barrios y lleven servicios, pero que lo ha anunciado de arriba en los últimos días como un programa que van a implementar, sino que eso tenga una mirada integral y una perspectiva de futuro que no se abandone, porque también esto es una respuesta que durante los últimos 4 años de Llamosa u 8, muchas de las cosas que en términos de políticas sociales se habían hecho durante el gobierno de Yuri, que creo que fueron su principal activo, se desarmaron. Algunos programas vinculados a adicciones, algunos programas vinculados a contención de violencia familiar o violencia de género. Bueno, si no hay un plan integral, si no pensamos la seguridad como una cuestión integral y articulamos con los distintos órdenes de gobierno, va a ser difícil que le encontremos solución, sobre todo en esta crisis económica, que obviamente profundiza esa situación y profundiza además también una instancia de violencia, si se quieren, los delitos que a lo mejor antes eran más tranquilos y cada vez son más violentos, porque también esta injusticia, estas diferencias sociales, esta situación de angustia, sumado a las drogas, sumado a un montón de cuestiones, hacen que todo esto se vuelva cada vez más complejo, ¿no? Marcos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, ojalá que tengamos muchos temas para proponer desde el partido que sean de interés para los medios de comunicación, porque hay que fomentar el debate y la participación ciudadana. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Vamos a una pausa, enseguida regresamos aquí en Entre Líneas.